hablando de teatro, estamos con el autor y el director de una obra que se presenta en Teatro Abierto, esa hermosa sala que tiene Mauro Safrain en la calle 63 entre 3 y 4, y leo el nombre: Un océano de caricias rotas. Julián Ponceta. ¿Cómo estás, Julián? ¿Qué Gracias tal? por Buenas venir. tardes. Gracias por el espacio. Me encanta Un océano. ¿Por qué Un océano de caricias rotas? Es muy simbólico el título. Sí, es un título poético, es un título heredado, porque la obra originalmente surge de una colaboración con un colega, con Jerónimo Búfalo, que fue el que le puso el nombre. Se había ido a vivir al mar durante la pandemia y empezó a generar imágenes a partir de eso, de su experiencia en el mar y de un cruce con la Odisea. Ahí nace el gen de la obra. Y después, bueno, fue mutando lo que es actualmente, ¿no? Que es este cruce con la guerra de Malvinas. Eso es interesante. ¿Cómo se linkean las dos cosas? La Odisea y Malvinas. Sí, en esa versión original, Jerónimo trabajó sobre todo más el elemento de un hombre contemporáneo en soledad, digamos. Yo fui haciendo la colaboración dramatúrgica de ese primer material. Y después quedó como en un stand-by porque no se llevó a cabo, no se realizó esa versión original. Y luego el año pasado, cuando el Instituto Nacional de Teatro abre una convocatoria para producir espectáculos acerca de Malvinas por los 40 años, yo siempre hacía tiempo que tenía ganas de escribir algo alrededor de Malvinas y dije, este material, ¿qué pasa si en vez de este hombre solo contemporáneo es un veterano de Malvinas o es un excombatiente recién llegado? Y ahí se empezó como a entrelazar los dos mundos. Qué interesante. Odiseo, que ya en su génesis tiene también ese elemento de alguien que retorna después de una guerra y todas las peripecias y todos los problemas que atraviesa. De pronto acá también nos permitía actualizarlo a un excombatiente. Y la obra siempre fue muy poética en sí, pero ese marco de la guerra de Malvinas nos permitió hilar un montón de cabos que estaban tal vez sueltos, y después en el proceso de ensayos la escritura continuó y se fue adaptando a ¿Y lo que esa soy. escritura fue en conjunto con el autor original o quedó en tus manos? Quedó en mis manos porque sobre todo Jerónimo utilizaba fragmentos originales de la Odisea. Y cuando me convocó, yo ahí empecé como a intervenir los textos originales y a sumarle personajes. Primero era un unipersonal, y yo le empecé a sumar personajes. Aparece un Poseidón, aparece un Apolo, aparece Penélope. Y después con Aquiles también, y después con la reescritura ya puntualmente de la guerra, unas enfermeras, aunque ahora son dos, pero en su momento era una enfermera que bueno, que era también uno de los símbolos de la guerra que no siempre se visibilizan, digamos. Vos sos muy joven, Jerónimo. ¿Qué te atrajo del tema Malvinas? Eh, Nunca supe entender bien por qué. Yo imagino, en casa había algunos libros de Malvinas que estaban ahí como en la biblioteca, pero siempre me llamó mucho la atención, me fascinó un poco ese tema. No siempre, no abunda mucho en teatro. No. Tal vez en teatro, obviamente se ha hablado más de la dictadura, que es lógico, y Malvinas tiene sus obras, obviamente, pero no abunda. Y también es un hecho que está atravesado por las lógicas de la dictadura, por la lógica de volver por la puerta de atrás. Y es una herida Es abierta. una idea, y eso sobre todo lo que más también nos llama a nosotros, que es por eso también el cruce con lo mitológico y lo poético. ¿Cómo hablamos de esa herida abierta, de esa memoria viva que está ahí? Y sobre todo, ¿cómo hablamos los que, en mi caso, por ejemplo, no vivimos esa época en primera persona, por decirlo de alguna manera? O sea, yo siempre he sentido que se ninguneó a los excombatientes, que se los ocultó, que no se les rindió el debido respeto y homenaje a los que sobrevivieron. Bueno, muchos quedaron allá. Una cosa vergonzante, ¿no? Una cosa como de la cual no se habla, de eso no se habla. Es que claro, porque de nuevo ahí también aparece la lógica de la dictadura de una desaparición. Eh,
el año pasado cuando estrenamos tuvimos la posibilidad de que venga un veterano a ver la obra. Ah, eso es interesante. Fue, ¿Cómo lo fue muy recibieron? fuerte, fue muy emocionante. Claro. Primero y principal porque la obra se tuvo un montón de licencias poéticas que donde la guerra va apareciendo a partir de referencias, pero no de forma directa. Claro. Y ese primer elemento que nos decía, al principio era como, qué lejos esto, y después Claro, empezó a conectar. Empezó a conectar. Y también nos preguntaba, ¿y tal conversación? ¿Cómo sabían que hablábamos de esas cosas? Y tal cosa, como fascinado con con ciertos Datos elementos casi reales que de tiene la la realidad. obra, que son sumamente poéticos, para nosotros eran licencias poéticas, y que después, a medida que fuimos avanzando en la investigación, la realidad siempre nos superaba. Debe haber sido muy interesante el proceso de gestación, ¿no? Sí, y sobre todo fue muy interesante el proceso de ensayos, eh, en ese sentido, porque como director no busqué ir de una al archivo, sino ir explorando, ir probando imágenes, ir probando todo un imaginario alrededor de la obra, y luego sí, íbamos y veníamos del archivo histórico, de documentales, de imágenes, de archivo periodístico, y de pronto nos pasaba, che, tal imagen, de nuevo, qué poético, qué volado. Y de pronto aparecía en algún momento del archivo eso que estábamos probando, que para nosotros era como no. Como que había una conexión sin querer. Había una conexión, Mística. entonces fue muy orgánico en ese sentido, se fue armando esa organicidad entre el hecho histórico y el mitológico. Y bueno, y un poco la obra entonces va abriendo eso, va abriendo preguntas y va abriendo voces acerca de la guerra, de distintas posiciones alrededor de la guerra, porque cuando uno de pronto también empieza a rasquetear un poquito y a investigar, no todos los excombatientes ni veteranos tienen la misma versión. Seguramente. No todos la vivieron igual, entonces de pronto poder multiplicar esas miradas. Y bueno, y más hoy en día donde hoy justo en otra entrevista me decían, ¿no? Como en ciertas discusiones o cosas que habíamos dejado un poco más asentadas, hoy en día tenemos que volver a hablar de estos temas, ¿no? Claro, Malvinas vuelve a ser un tema para hablar, porque a nivel de contexto nos quieren plantear otros elementos, ¿no? Nos quieren de nuevo reivindicar ciertos discursos bueno, que no tienen nada que ver con todo el esfuerzo que están haciendo incluso los veteranos para poder hablar ellos. Este es un elemento que el año pasado a mí me impactó mucho, que fue que la mayoría de los muertos tal vez no fueron en el conflicto, sino que fueron los que se suicidaron a posteriori. Porque no se los contuvo. Porque no se los contuvo. Claro. Y este veterano Odiseo tiene una frase que dice en un momento que es... porque bueno, Odiseo siempre está identificado con esta cuestión de la palabra, de hablar, ¿no? Entonces Odiseo en un momento dice, bueno, vivo un día más para contarla, ¿no? Y el veterano decía eso, si algunos hubiesen podido hablar, no se hubieran matado. Tal vez hoy estarían acá con nosotros. Ahí también como que habla de una falencia de ese apoyo a la salud mental, ¿no? Sobre todo, no solo las personas que pasaron por la guerra, sino también por la dictadura, todas las personas que fueron no solo víctimas, sino también acompañantes de esas víctimas, o familiares desaparecidos, o amigas desaparecidas, o exparejas, que no hubo nunca un acompañamiento en salud mental a esas personas. Y que hoy en día son generaciones, como un montón de generaciones que viven hoy en día, que quizás no han podido transitar ese trauma y ese duelo, y lo tienen quizás todavía alojado en el cuerpo por no tener un acompañamiento. Sí, no han podido elaborarlo. Totalmente. Fue traumático, digamos. Totalmente. Y un poco la obra juega como con ese elemento, con Odiseo como veterano y sus fantasmas, ¿no? Entonces, los dioses que lo rodean, que tienen un poco esta cuestión medio burlona desde su lugar de poder, también van mutando en los otros personajes del mito, ¿no? Los dioses van mutando en Penélope, en Aquiles, en las enfermeras, y entonces es un trabajo con varios personajes hecho por
un actor y 2 actrices, Maximiliano López en Odiseo y Rocío Passarelli y Daniela Stange en los dioses. Entonces ellas se van metamorfoseando a lo largo de la obra. O sea, juegan distintos roles. Entonces, esta estructura un poco unipersonal que tenía al inicio el material se mantuvo en que Odiseo mantiene su rol a lo largo de la obra, pero los dioses van mutando. ¿Qué género dirías que puede categorizar? Es muy difícil el difícil, género, porque es una obra que creo yo que apunta sobre todo a cierta poesía. Entonces va mutando su género también, me parece. Tiene momentos, por ejemplo, de realismo, pero tiene momentos tragicómicos o más grotescos, sobre todo con los dioses. Hay algunos pequeños momentos bélicos, porque bueno, está la guerra presente. Y un poco lo que va buscando todo el tiempo es esa adaptación criolla del mito, ¿no? Esa posibilidad de traer aquello tan lejano a nuestro presente, a nuestra actualidad, a que Odiseo habla en che. Dice claro, che. Qué interesante que es volver a los mitos, volver al origen, ¿no? Hablando del origen del teatro, y que así como todo está en Shakespeare, todo está en los griegos, ¿no es cierto? Y linkearlo con cosas actuales. Sí, eso es lo maravilloso que tiene ese mundo. Hay un director que decía eso, ¿no? ¿Por qué volvemos a la Odisea o Odiseo? Y bueno, porque era un peregrino y nosotros en un punto seguimos siendo peregrinos también, decía. Y me parece que eso es hermoso de cómo se vincula. Por ejemplo, en este veterano que también nos contaba, dice, claro, venimos hablando de esto hace 2500 años. Entonces, de la guerra, de lo que nos pasa con la guerra. Y ahora estamos en guerra. Y ahora estamos de nuevo en guerra, en conflictos, bueno, como que no termina eso me parece no cesar nunca. No. Sería interesante que más veteranos pudieran ver este espectáculo. Sí, ¿no? nosotros llevarlo a un centro. Sí, nosotros estamos en contacto con centros, siempre dejamos para nuestros espectáculos entradas gratuitas para veteranos, dentro de las posibilidades que nos da cada sala, cada espacio, siempre es una invitación abierta. Hasta ahora los que la han podido ver se han llevado una experiencia de lo más interesante, digamos, porque un poco nuestra preocupación cuando por lo menos la hacía era poder cuestionar un montón de cosas, abrir un montón de cuestiones que tienen que ver con hacer un hecho artístico, pero no dejar de tener un punto de respeto y de reconocimiento. Claro. Sin que esto nos vuelva panfletarios ni nada, pero sí me parecía importante ese elemento. Y por ahora eso está. Por lo que contás, da la sensación que sería una buena idea hacer un debate a posteriori, después de la función, ¿no? O sea, Sí. para los que se quieran quedar y quieran contarles qué vieron, porque como es tan poético, cada Sí. uno hará su propia lectura. Sí, eso nos parece importante. Nosotros siempre, esta pregunta que vos haces está buenísima, ¿no? El qué vieron. Y confiar Claro. en que el otro, el espectador, los públicos, siempre comprenden, siempre evocan, siempre encuentran un lugar donde conectar con la obra y donde también hacer una obra propia a partir de lo que ven. Claro. Por eso a veces el elemento poético. Por ahí es distinto a lo que uno está acostumbrado a ver, pero eso no los va a dejar afuera, todo lo contrario, está lleno de estímulos, de referencias para uno poder armar esa obra. Y eso que decís de la charla posterior, y nosotros siempre estamos abiertos, siempre invitamos a la gente a que nos comente o nos escriba. Porque es muy que enriquecedor para ustedes también, ¿no? Sí. Y las miradas, cada uno tendrá su propia lectura, ¿no es cierto? Totalmente. Como dramaturgo, ¿cómo te formaste vos? A los ponchazos, diría, escribiendo, escribiendo al costado de la escena de los ensayos. Esa fue mi labor, digamos. Siempre he tenido la tendencia a escribir, me encanta escribir,
pero nunca lo formalicé eso, sino que, es más, hasta te digo, me da un poco de calor siempre de utilizar la palabra Pero dramaturgo. sos muy intuitivo, digamos. Este- Es lo que te gusta hacer. Sí, y sobre todo es eso, es una escritura que va y viene, nunca estoy como lejos sentado en un escritorio alejado de la escena, sino que voy y vengo todo el tiempo. Claro. Intento que también lo que hacen los actores, las actrices, lo que va pasando en los ensayos, Te modifique me también. modifique y me ayude a verificar si lo que estoy escribiendo suena o no suena, Claro, si hay claro. algo ahí teatral o no. Entonces intento estar lo más cercano a la escena posible. Perfecto, ser amigo de los Muy actores. amigo. Bueno, la función, contanos cuántas funciones tienen, cuándo, a qué hora, Bien. dónde. Por ahora en La Plata tenemos este viernes a las 21:30 en Teatro Abierto, tenemos una función ahora. Y que las entradas las pueden sacar por Alternativa Teatral. Bien. Si buscan en Google o en las redes, Un Océano de Caricias Rotas, Teatro Abierto, les va a aparecer al toque los links para comprar las entradas. Y la semana que viene ya nos vamos a un festival. Estamos invitados a un festival que se hace en Palomar, que es el Festival de la Víspera, organizado por el Baldío Teatro. Ujú. Y también vamos a estar el viernes que viene en ese festival. Y luego estamos viendo ahí si ya para cerrar el año sumamos algunas funciones más. Qué bueno, bueno. Estamos abiertos. Les deseamos toute la merde. Bueno, Y suena muy interesante la propuesta. muchas gracias y están convocados a Bueno, participar y muchas a venir a gracias. vernos. Gracias. Bueno, hacemos una breve pausa y volvemos con más.